Volvemos con información internacional. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, aseguró que el conflicto en Ucrania se extenderá durante años. Mientras tanto, Estados Unidos impuso sanciones a las hijas de Vladimir Putin. Para hablar del tema, nos acompaña aquí el estudio Pablo Álvarez, secretario de Estudios de Historia de la Universidad Diego Portales. Pablo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Pablo, entremos en materia inmediatamente. Entender, ¿en qué punto estamos? Llevamos 40 días de conflicto prácticamente, se inicia en los últimos días de febrero, estamos a 6 de abril. ¿En qué punto estamos? Recogiendo un poco lo que mencionábamos en el enunciado, estas declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que esto puede durar años. Sí. Mira, es una guerra híbrida, por lo que efectivamente puede durar años, pero no necesariamente militarmente. Ya. En otras, digamos, en otros campos de batalla. Sí. Exactamente. Y que ya están, en juego, ¿no? Por ejemplo, el campo de batalla económico, con las sanciones, el campo propagandístico, que está muy, digamos, muy presente, sobre todo, evidentemente, en Rusia, pero también en Ucrania y en Occidente. Entonces son distintas esferas en las que está esta guerra y que sí, efectivamente puede durar años. O sea, de hecho ya viene arrastrándose de años, ¿no? O sea, la guerra comenzó más o menos el 2014, ¿cierto? Con el Euromaidán en Ucrania, las protestas, que después te derivó, ¿cierto?, en la anexión de Crimea. Por lo tanto, el conflicto lleva ya muchos años y puede seguir muchos años más, pero no necesariamente en el campo de batalla, ¿no? Ya. Y esta escalada, como lo que estamos viendo de hace 40 días, ¿eso también puede permanecer, si no años, una buena cantidad de meses? Yo creo que una buena cantidad de meses sí, pero no mucho por la cuestión, digamos, económica, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Putin es algo que ya conoce, que ya probó en otras partes, por ejemplo en Chechenia y en Georgia, que es una guerra de desgaste, ¿no? Y con táctica de campo quemado, ¿ya? Y esto, como te digo, ya lo hizo en Chechenia, una guerra de desgaste muy larga, muy sanguinaria, que destruyó, ¿cierto?, esa región, Chechenia, pero que la idea de Putin era después reconstruir. Él pensaba, el problema de Chechenia durante los años de Yeltsin fue que simplemente lo dejaron, ¿ya? Y no invirtieron. Entonces ahora lo que vamos a hacer es destruir a los enemigos a campo arrasado y después reconstruir y ganarnos las mentes y los corazones de los chechenos. Y eso es lo que hizo. Y ahora Chechenia es una región próspera. Y lo que piensa hacer en Ucrania, pienso yo, que es más o menos lo mismo. A ver, ¿cómo se puede en este escenario, Pablo, bosquejar? Es difícil. Bosquejar una salida más, ya podemos hablar en lo político. Se podría pensar, y se ha conversado otras veces, claro, que suena como el Donbass, zonas como Mariupol, la parte más sur de Ucrania, eso va a quedar anexado a Ucrania y el resto, perdón, a Rusia, y el resto va a seguir siendo territorio ucraniano, con una Ucrania entendida también distinta, mucho más neutral respecto a lo que... ¿Se ve una salida por ahí o va a ser difícil que Occidente y el mismo presidente ucraniano acepte una salida de ese estilo? Zelensky ya ha dado luces de que va más o menos por ahí, ¿cierto?, la salida. O sea, él ya dijo que renunciaba, ¿cierto?, a la incorporación a la OTAN, que aceptaba el carácter neutral de Ucrania, ¿cierto? El tema está justamente en la anexión de territorio y fundamentalmente en Crimea. Es decir, Rusia lo que dice es que básicamente Crimea va a ser parte de la Federación Rusa, ¿cierto?, que Ucrania tiene que renunciar a ese territorio. Y respecto de la región del Donbass, sería como algo así como una república independiente, ¿no? Que evidentemente eso significa que está muy cercana a la Federación Rusa, no necesariamente anexada a Rusia. Pero va a responder a intereses rusos. Pero claramente. va, claro. Entonces, esta operación militar especial que le llama Putin, que está prohibido hablar de guerra, ¿cierto?, que es una invasión, es una guerra, que tiene este carácter de este objetivo de desnazificar. Uno tiene que leerlo como un objetivo de cambio de régimen. Y un cambio de régimen, evidentemente, más cercano a Rusia, pero fundamentalmente neutral, o sea, no cercano a la OTAN, ¿no? Pablo, vimos durante los últimos días, fuimos testigos del horror en Bucha, como se pronuncia. La cantidad, centenares de muertos de la forma más horrorosa. ¿Crees tú que, porque muchos pensaban que eso podía cambiar el eje al ver ese nivel de horror, ¿cambió algo?
A ver, en Occidente, respecto como de la visión que hay, o en gran parte del mundo, no solo en Occidente, respecto de Rusia y de Putin, yo creo que sí. ¿Ya? Pero respecto de los objetivos de guerra que tiene Putin, yo creo que no. Ya. El objetivo de guerra sigue siendo el mismo, que es básicamente, ¿cierto?, desgastar a la población ucraniana, forzar un cambio de régimen, forzar a Ucrania a, en el fondo, ceder más en las negociaciones. Yo creo que eso no cambia mucho, no cambia mucho. Aquí Putin está dando un mensaje también a la comunidad internacional y sobre todo a la OTAN. Y ya es un punto que ya aprobó la guerra contra Georgia en el 2008, que es básicamente que nosotros tenemos objetivos militares, tenemos objetivos políticos y los vamos a lograr y Occidente no tiene nada que hacer. ¿Cómo se puede entender un objetivo con ese nivel de brutalidad, lo que vimos en Bucha? ¿Cómo se puede entender que eso es un objetivo? Sí, es difícil de entender realmente. Por eso es difícil, no es intentar entender la cabeza. Sí, claro. Más que justificar, porque es injustificable. A ver, bueno, lo que dice Rusia es que esto fue orquestado, ¿no? Yo no quiero justificar, no quiero que suene a justificación, pero es plantearlo. Pero puede ser plausible también. Sí. Puede ser plausible que haya sido orquestado, ¿no? Que no hayan sido los rusos. Está dentro de las posibilidades. Ahora, si fueron las tropas rusas, se puede entender no dentro de los objetivos propios de Putin, sino en el fondo, las atrocidades propias de la guerra, ¿no? Todas las guerras traen arrastrados estas atrocidades y ya lo hemos visto en muchas otras guerras, ¿ya? Y no necesariamente es parte de los objetivos, era parte de los objetivos de Putin. Ahora, si era parte de los objetivos de Putin, que es probable también, yo creo que tiene que ver con justamente dar un mensaje muy contundente a la población ucraniana de que no es legítimo y no es posible que escapen de la esfera de influencia rusa. Pablo, ¿cómo entender, también lo mencionábamos en la presentación, estas sanciones que se conocen hoy día de parte de Estados Unidos, de parte de Inglaterra, incluso que abarcan a la familia, a las dos hijas del presidente Putin? Sí. Bueno, es parte de las esferas de la guerra también, ¿no? Como dije, es una guerra híbrida, ¿no? Tiene muchas esferas y una de ellas es la económica y la idea de Occidente es ir reduciendo el cerco sobre Rusia y sobre Putin, fundamentalmente. Pero yo creo que no tiene muy buen destino eso. Evidentemente la población rusa lo va a sufrir y lo va a ir sufriendo. Rusia hoy en día es el país más sancionado en el mundo. Superó a Irán. Entonces la población rusa lo va a sufrir, pero Putin es un político sumamente determinado y él tiene objetivos. Es difícil meterse en la cabeza de Putin, evidentemente, pero él tiene objetivos que los va a tratar de conseguir aun cuando existen estas sanciones que afectan a su familia. Pero hay en algún minuto también las sanciones a nivel país y con todo lo que hemos conocido, la salida de este sistema SWIFT bancario, queda fuera, al margen del sistema financiero, lo que puede hacer con una economía que no es la economía de la Unión Soviética, es una economía emergente hoy día, no está entre las más potentes del mundo, que vive mucho en base a las exportaciones de gas, de petróleo, de trigo, son elementos de los cuales subsiste la economía rusa. Ahí la pregunta es ¿hasta cuándo puede aguantar Putin? Porque uno dice, si el escenario se recrudece a nivel interno por materia económica, ya se habla que la economía rusa puede caer fácilmente en un default en los próximos meses, y ni hablar de una contracción económica que ya se postula cercana al 20% este año. ¿Cuánto puede aguantar Putin con un escenario interno económico de ese nivel? Porque por más que tenga fuerza y la tenga clara, si la economía se te va al pique y empieza el hambre, ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, es difícil de responder esa pregunta, pero una posible respuesta puede ir por algunas comparaciones. Y una comparación me parece súper válida es la situación de Irán. Irán era el país más sancionado del mundo económicamente hasta hace poco. Ahora recién Rusia lo superó. Y muchos pensaban en Occidente, y era la idea de Estados Unidos, que eso hiciera tambalear la economía. El tambalear la economía iba a producir un resquebrajamiento del sistema político, iba a haber un cambio de régimen iraní, y no sucedió. Y no sucedió, y llevan años con sanciones económicas. Y la población lo sufre, pero el cambio de régimen no vino. Y tenemos que entender una cosa, todos sabemos que el régimen de Putin es un régimen autocrático, pero no significa eso que la gente no lo apoye.
¿no? O sea, los mecanismos de propaganda en Rusia son bastante sólidos y Putin tiene una base de apoyo bien importante también. Pablo, quiero meterme también al rol que está jugando China en esta coyuntura. El último informe del Partido Comunista Chino referente a lo de Bucha, en un largo documento, en un momento habla de un incidente referente a Bucha. ¿Qué te dice eso también del rol que ha jugado China en esta instancia que a la larga, en estos 40 días, ha mirado bien a la distancia, bien diplomático, que ha sido un socio bien estratégico de Rusia? ¿Qué rol ves tú que ha jugado y está jugando China en esta coyuntura? Mira, el rol de China es clave en la esfera económica de la guerra. ¿Ya? Porque lo que buscan muchos países, no solo Rusia, es crear un sistema alternativo al occidental en ámbito, no solamente en el ámbito económico, sino que en el ámbito, podríamos decir, en el ámbito diplomático. Sí. Uno puede entender que parte de eso, la potencia parte desde lo económico y el tamaño China lo puede hacer. Rusia, exacto. Entonces, claro, por ejemplo, Rusia se le saca del sistema SWIFT interbancario y China le ofrece, ¿cierto?, incorporarse a su sistema. Que es chiquitito, eso sí. Efectivamente. Pero con eso mitiga en parte los efectos económicos. Y yo creo que el rol de China ha sido en ese sentido clave de tratar de mitigar los efectos económicos para justamente tratar de establecer una alianza que en el futuro sea lo más sólido posible y que le haga contraparte a Occidente. Si tú te das cuenta, los sistemas de alianza no se han modificado con la guerra. Se han mantenido y se han mantenido bastante sólidos. El problema de China es que no logra ser un socio que pueda dar garantías de ser un árbitro. ¿Ya? No tiene, digamos, la experticia en ese ámbito. Y no creo que sea muy neutro tampoco. No es neutro, ninguno de los árbitros es neutro. Si tú piensas, tampoco podría hacerlo ni Europa ni Estados Unidos. No hay neutralidad en este momento. Y hay otros socios que están emergiendo como árbitros, ¿cierto?, que tampoco son tan neutros, evidentemente. Por ejemplo, Turquía. Ya. Y las conversaciones hoy en día son en Turquía. ¿No? Pablo, por último, hoy día revisaba declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien decía: nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestras vidas. ¿Cómo entender esas palabras del secretario general de la ONU, que uno lo mira, esto a nivel planetario, pero también uno entiende que tiene también parte de la explicación en lo que está sucediendo en Europa del Este? ¿Cómo lees tú esas palabras? Mira, recién estaban hablando de la economía y estaban hablando de la inflación a nivel mundial. Estamos enfrentándonos a una inflación global. Ayer se dio a conocer el informe del panel intergubernamental respecto al cambio climático. Entonces estamos enfrentando una crisis climática, una crisis económica, la guerra en Ucrania, que puede significar una de las mayores tragedias humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, para Europa al menos. Entonces sí, efectivamente estamos viviendo momentos muy complejos, efectivamente. Y nada, yo creo que la guerra efectivamente va a durar mucho tiempo y va a haber que adaptarse a sus consecuencias, y sus consecuencias negativas ya se están sintiendo en muchas partes del mundo. Por ejemplo, muchos países del norte de África y Medio Oriente que dependen del trigo ucraniano y del trigo ruso ya se están viendo afectados. Entonces, cosas como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la seguridad alimenticia en algunos países que son muy débiles en esa área, se va a ver muy afectado. Sí. Pablo Álvarez, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.